un confirmado, si se me oye claramente para poder ya comenzar el diálogo. Buenas noches, Ok, ingeniero. Oh, Correcto. muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos conversado ayer y vamos a hablar hoy del Plan Integral de Reconstrucción y el plan de reasentamiento poblacional como un proceso también post-desastre. En dicho contexto, pues, es importante resaltar que el proceso de reconstrucción hace todo un input de los procesos previos de la gestión de riesgo de desastres, como habíamos conversado el día de ayer, respecto al proceso de estimación, prevención, reducción, en el sentido de que queremos reconstruir en el ámbito afectado, tomando en cuenta pues estas experiencias que han motivado el desastre y que han hecho que haya una afectación y que nos sitúe en este contexto de reconstrucción. Entonces, no hay que seguir construyendo vulnerabilidad, ver qué situaciones se han identificado en el territorio, que fueron causas de que el fenómeno se haya materializado y la vulnerabilidad de de los mismos elementos expuestos, llámese población, infraestructura expuesta, viviendas, infraestructura educativa, salud, carreteras, etcétera, y cómo es que esa integralidad de desarrollo en el territorio fue impactado. Entonces, esta evaluación del impacto del desastre nos va a dar un pantallazo de qué sectores fueron afectados, ¿no? Si fue el sector económico, el sector infraestructura, los sectores sociales, etcétera, y sobre ello vamos a poder marchar pues con un planeamiento y propuesta de desarrollo de un plan. Bajo las conceptualizaciones que hablamos el día de ayer, el Plan Integral de Reconstrucción, vamos a definir aquí quiénes participan, qué cosa es este instrumento. Este instrumento técnico operativo está diseñado para asegurar la recuperación social, la reactivación económica, así como la recuperación física en localidades afectadas en el marco de este proceso de la reconstrucción. Entonces, así necesitamos asegurar estas intervenciones, priorizando proyectos, ¿no? Y sobre ello, pues, ir de manera progresiva, llegar al statu quo, pero en mejores condiciones, considerando, pues, los riesgos que se presentaban en el territorio y incorporar algunas medidas de prevención y reducción, mejoramiento de instrumentos, etcétera, y poder plantear en este caso, pues, esta recuperación. Este plan está basado en estudios específicos, como habíamos hablado, un estudio específico muy puntual, la evaluación del impacto del desastre, las evaluaciones de riesgo y el estudio socioeconómico también de la población, ¿no? Para poder definir estas medidas en específico, ¿no? Y necesarias para que las entidades competentes puedan sustentar la ejecución del proceso de reconstrucción, de las inversiones en el mismo lugar o la reubicación de la población. Entonces, en este contexto importante, ¿no? De sustento de este proceso, hay que definir si la situación in situ da condiciones de sostenibilidad o de mitigabilidad del riesgo que permita seguir invirtiendo en esa zona, ¿no? Y con mejores condiciones, considerando algunos parámetros más importantes en el análisis de los proyectos, etcétera, o en todo caso definir la no mitigabilidad y planear el proceso de reasentamiento poblacional o reubicación, como en este caso se está planteando el PIR. Entonces, este plan integral de reconstrucción, en principio, es de obligatorio cumplimiento en el contexto que se desarrolle. Si es en el contexto local, el obligatorio cumplimiento del municipio para que pueda implementarse una vez aprobado. Si es en el contexto provincial, será a través de la provincia y gobiernos locales que involucren el proceso, y en el ámbito regional también, provinciales, locales, ¿no? Y el mismo gobierno regional para que puedan desarrollar de manera conjunta. Entonces, este es un proceso conjunto, como lo vamos a ir viendo, y de ser necesario, pues en el ámbito nacional, también este plan integral orienta este criterio de priorización de inversiones en los diferentes sectores, priorizando los sectores sociales más vulnerables
o más afectados, ¿no? Que puedan recibir ese input de recuperación inmediata. Entonces, en ese sentido, este instrumento va a orientar de esa manera. Va a surtir, pues, algunos mejoramientos, cambios en el proceso mismo del seguimiento, en el proceso mismo de la implementación. Van a haber algunas estrategias de ejecución que se van a ir desarrollando y el plan, pues, tendrá esas precisiones de manera gradual en el proceso de implementación. Por aquí tenemos, entonces, en ese sentido, este instrumento nos va a permitir orientar estas acciones y qué mecanismos vamos a desarrollar. Entonces, todas las entidades participantes en este proceso, que prácticamente son los 19 sectores, ¿no? Una vez analizado el impacto del fenómeno en la zona de desastre, vamos a definir si son los 19 sectores los que van a intervenir. En algunos casos, sobre todo en el contexto nacional, casi siempre están todos los sectores, los 19 sectores involucrados. Algunos que son en términos de repente de acompañamiento social no se verán las acciones de manera estructural, pero hay que analizar para poder definir cuál es la competencia, cuál es el ámbito de intervención de estos sectores, ¿no? Y de acuerdo a los programas que manejan, cómo van a contribuir al programa de inversiones y al programa de recuperación física, ¿no? A la reactivación económica y el acompañamiento social. Sobre ese análisis de impactos vamos a poder establecer quiénes intervienen, con qué programa, porque sabemos claramente que el gobierno local, distrital, provincial, por la misma magnitud del desastre, ¿no? O la emergencia que se tiene, si está afectado alguna infraestructura educativa, de salud, otras infraestructuras estratégicas como vías nacionales, vías regionales, va a requerir el accionar y la inversión conjunta de los 3 niveles de gobierno a través de sus programas de inversiones, ¿no? O sus programas presupuestales que puedan recuperar estos ámbitos. Entonces, en ese sentido, pues es necesario tener en cuenta esa mirada. Ahora vamos a ver, muy bien. Entonces, es importante que en este marco vamos a llamarle del mecanismo de coordinación y articulación, que está denominado Grupo de Trabajo para la Reconstrucción, ¿no? Sea regional, sea local o reconstrucción multisectorial o nacional ad hoc, que se pueda desarrollar, hay toda una articulación. Entonces vamos a analizar ese sentido y acá pues sobre la base de los lineamientos que se establecen, se iniciará toda la definición de la intervención. Los procedimientos, ¿no? En este caso para poder elaborar el PIR, previamente hay que instalar este mecanismo de coordinación y articulación, ¿no? Que permita también definir los equipos técnicos especializados, ¿no? De las diferentes unidades operativas o de las diferentes entidades que de manera conjunta van a coadyuvar a desarrollar los estudios sustento, ¿no? Los estudios sustento para lo que es el diagnóstico de la reconstrucción, ¿no? La evaluación del impacto del desastre o la emergencia, evaluaciones de riesgos, ¿no? Dentro de esta evaluación del impacto de emergencia o desastres también tenemos las evaluaciones socioeconómicas, ¿no? Del impacto socioeconómico puntual que se tiene para considerar qué líneas de desarrollo económico tenía esa población en el ámbito afectado. Y sobre eso, pues, precisar de qué manera se va a orientar la reactivación económica. Entonces, en este contexto de diagnóstico ya se podría estar desarrollando una formulación del Plan Integral de Reconstrucción, su validación y aprobación, y desarrollar también los mecanismos financieros. Acá se identifica qué programas presupuestales podrían desarrollarse, la implementación de las intervenciones de acuerdo a la priorización de ellas, y en esa priorización hay toda una cartera de proyectos que tienen que ser, pues, vamos a llamarle, priorizados en elaboración, en formulación y de repente ya en la misma ejecución, ¿no? Y todo un monitoreo permanente de este plan, de las intervenciones, que permitan tener una evaluación crítica del mismo proceso de reconstrucción en el ámbito y hacer algunos ajustes en el plan, de ser necesario.
Aquí es importante resaltar también y recordar los componentes, ¿no es así? En el tema de la reactivación económica, ¿qué cosa es lo que vamos a buscar? Para poder definir qué sectores van a ingresar en el tema de la reactivación económica, sobre todo por rama de actividad, ¿no? Aquí vamos a ver, pues, sector agropecuario, industrial, comercial, artesanal, turístico y otros. Si vemos en el tema sector agropecuario, va a entrar agricultura, ¿no? Entrará también en el sector industrial, comercial, entrará Produce, ¿no? Entrará Mincetur, ingresará también otros actores involucrados a la pesca, IMARPE, algunas entidades, ¿no? Sanipes, etcétera, que hay situaciones que están vinculadas a pesca, a esos tipos de actividades productivas, ¿no? En el tema artesanal, ingresará también Produce con turismo y harán todo un mecanismo. El Ministerio de Trabajo, ¿no? Eh, Ministerio de Trabajo para poder impulsar también la recuperación de los empleos, etcétera. Entonces, para ir viendo de qué manera esta reactivación económica tiene que priorizarse. El MEF para poder definir las cadenas productivas desde el ámbito externo, las cámaras de comercio, ¿no? Algunas organizaciones sociales debidamente organizadas, valga la redundancia, empresa privada, etcétera, que puedan tener esa mirada del sector propio, ¿no? Y poder organizar y poder articular en este caso, pues, qué sectores van a intervenir y a qué programas presupuestales vamos a alinearnos. ¿De dónde va a salir ese presupuesto para poder impulsar esta recuperación? ¿No? Entonces, tenemos algunos lineamientos que establecen que para el proceso de reconstrucción, la 068 en todas sus partidas, valga decir, de prospectiva, prevención, reducción, estimación, incluso la reactiva, entrarían a financiar estas actividades, pero no es suficiente. Entonces, esto está sustentado en una modificación que se hace al artículo 42.1 del reglamento, de acuerdo a un decreto supremo del año 2000, desde el año 2017, ¿no? El decreto supremo 057-2017 modifica, en este caso, que vamos a llamarle que la estrategia financiera o los mecanismos de financiamiento de los procesos, eh, pueden pasar pues a ser inicialmente de incentivos, programas presupuestales debidamente estructurados por cada proceso en el proceso de reconstrucción, van a ser priorizados para estas acciones. Entonces eso es importante también ir viendo, pero como vemos, no todos los presupuestos son pues, van a sustentar, van a requerir una integración de diferentes programas presupuestales. En el caso de la recuperación física, aquí estamos hablando pues de educación, salud, transportes y comunicaciones, ¿no? Agua, desagüe, electrificación, infraestructuras estratégicas, ¿no? O algunas infraestructuras sociales, infraestructuras productivas, por ejemplo, ¿no? Educación, salud, tienen sus respectivos ministerios, agua, desagüe, Ministerio de Vivienda a través de sus programas, si es programa de saneamiento urbano, rural, electrificación a través del Programa Nacional de Electrificación Rural, impulsa mayormente esto. Si es en ámbitos urbanos, serán las EPS, coordinadamente con los gobiernos locales, dentro del marco del programa de inversiones que tengan. Eh, Algunas infraestructuras esenciales, ¿no? Otros fines serán las mismas municipalidades, infraestructuras sociales productivas, de repente canales de riego, reservorios, etcétera, que van involucrados al sistema hidráulico, será pues agricultura a través de sus unidades ejecutoras, identificar ello, ¿no? En temas ambientales, ¿no? Si hay algunas situaciones vinculadas a infraestructura natural, hay un programa Merece, articular estos programas para poder hacer revegetación, recuperación, infraestructura natural para poder modificar cauces, etcétera. Todo un tema que ahora en el marco de la reconstrucción se están pudiendo visibilizar y que se tiene que articular en un contexto de recuperación física. Y el tema de las viviendas, hay todo un conjunto de bonos que tienen que ser debidamente articulados. Actualmente el que maneja estos procesos para la reconstrucción para viviendas es
valga la redundancia, es el Ministerio de Vivienda, ¿no? Los bonos habitacionales familiares, techo propio, mejoramiento en sitio propio, otros, otros programas. No obstante, también se hablan del financiamiento a través de canon, sobre canon, regalías mineras, que van a permitir impulsar en este caso, estos programas de vivienda, considerando que estas zonas son pues ya netamente privadas, ¿no es así? Entonces, en un contexto privado, el Estado prioriza el acompañamiento a población vulnerable, a población CISFO, ¿no? De acuerdo a este mecanismo de evaluación socioeconómica, prioriza pues en algunas subvenciones y o algunos acompañamientos para impulsar la recuperación de viviendas, ¿no? Y en los otros contextos donde hay resiliencia económica, etcétera, ya pues va a encadenar a a un acompañamiento, pero a través de los préstamos hipotecarios, etcétera, para poder desarrollar todo este mecanismo de recuperación física. Entonces hay todo un conjunto de mecanismos que hay que destrabar en este proceso y articular para que se pueda implementar en el desarrollo. En el tema del proceso de recuperación social hemos hablado mucho de ello, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de género, ¿no? La protección a los niños, niñas y adolescentes, en principio, ¿no? Toda esa política tiene que ser priorizada conjuntamente pues, con los órganos que acompañan el proceso social y todo un conjunto de acciones de seguridad que tiene que ser desarrollada a través del Ministerio del Interior, ¿no? Para poder establecer esta garantía de recuperación tras un proceso de desastre, ¿no? Entonces, sabemos pues que luego de un desastre pues se inician saqueos, hay un sinnúmero de situaciones complejas, sociales, que se tienen que manejar. ¿Es así? Entonces eso es importante que podamos ir viendo. Defensoría del Pueblo, el MIDIS, ¿no? El Ministerio de la Mujer, etcétera, a través de sus programas de acompañamiento, ¿no? Hay algunos programas que tienen, irán haciendo ese acompañamiento y dando pues el lineamiento respectivo para incorporar este programa de recuperación social. A través también hay coordinaciones con el Ministerio de Salud, ¿no? Para el tema de lo que es la salud mental. Entonces, a través de esos programas harán un acompañamiento y pues, se verá cuál es el que corresponde. Entonces todavía no hay experiencias, son mínimas, hay algunas experiencias que se han desarrollado hasta albergues en procesos de rehabilitación, pero en procesos de reconstrucción todavía no se tiene, son experiencias aisladas que no están documentadas debidamente, ¿no? Entonces es importante ir recogiendo también ello para poder mostrar y poder también marcar los lineamientos que hay que desarrollar en un proceso de reconstrucción. Hablamos mucho de esto al día de ayer, respecto a los niveles y a los alcances del plan. Es importante resaltar que en el ámbito local, provincial, distrital, hasta el nivel regional, bajo el principio de subsidiariedad, puede hacerse en ese contexto, ¿no? Hay intervenciones que tienen que desarrollarse de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada sector. Adelante, segundo. Ahí veo tu Sí, mano. sí, gracias, ingeniero. Disculpe la interrupción. Eh, una, una inquietud, ingeniero, acaba de darse con respecto a estos temas que usted te está tratando. La pregunta es, si bien es cierto, la norma es bien clara con respecto a la gestión de riesgos de desastres, y que también, pues, el incumplimiento de ciertas actividades o ciertos documentos son causal de vacancia para un alcalde. Cuando usted, creo que usted fue que nos estaba mostrando también que el CNPRED tiene una encuesta nacional y nos muestra pues que el último resultado de la encuesta o de la evaluación que realiza a los gobiernos locales, la gran mayoría de gobiernos locales no han presentado, cumplido con presentar o realizar sus documentos, que son pues estos planes.
Pero inclusive en la ley dice que este incumplimiento es causal de vacancia. Yo quisiera preguntarle a usted, en base a su experiencia y conocimiento, si usted tendrá o si existe algún antecedente de que le hayan vacado a un alcalde con respecto a sus temas por omisión, o qué pasa con esas municipalidades, esas autoridades que no han cumplido, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Gracias, segundo. Bien, miren, es complejo, ¿no? El PAS, en este caso el procedimiento administrativo sancionador, incluso para poder derivar a una vacancia, es todo complejo, ¿no? En este caso es el Consejo Municipal quien solicita ah, la vacancia del alcalde por incumplimiento. Él tiene que estar debidamente sustentado. Han habido 2 o 3 casos bien particulares, ¿no? Que han llegado a PCM a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones para poder definir qué parte de la ley están infringiendo, ¿no? Entonces se ha hecho todo un análisis. Prácticamente habría que vacar a un casi más del 80% de alcaldes, ¿no? Como ya lo mencionaste, hay todavía una débil implementación en este caso del Planajer, en el antecedente que se ha desarrollado como diagnóstico para poder actualizar el Planajer 2022 al 2030. Hemos logrado pues ver que hay un bajo porcentaje de implementación, no llega al 15-20%. Estamos hablando pues de 2014-2021, 7 años. Entonces, en ese contexto, la opinión que se ha podido en este caso discutir es que no hay mecanismos todavía que permitan determinar cuáles son esos, vamos a llamar en este caso, incumplimientos que establece la ley, porque no hay, en principio no hay un procedimiento administrativo sancionador desarrollado por el órgano rector, y pues no se podría plantear en principio, ¿no? La 30779 ha sido pues también observada y está con propuesta de derogación, ¿no? Entonces, para poder ajustar mejor el procedimiento, ¿no? Sobre la base de 3 a 4 experiencias que los acuerdos en este caso los consejos municipales y algunos vecinos también han solicitado a través de su consejo municipal la vacancia de su alcalde, ¿no? Y ha llegado al Jurado Nacional de Elecciones. La autoridad ha apelado, ¿no? En principio, sobre todo en el contexto de COVID, porque no se reunían, en este caso no se reunía el grupo de trabajo, y también como estaba vinculado al tema de seguridad ciudadana, al CODISEC, había tenido todo un contexto. Entonces, no hay una experiencia de vacancia con claridad. Entonces, porque todavía el procedimiento administrativo sancionador es ambiguo en el sentido de que requiere todavía determinar cuáles son esas faltas que podría haberse cometido. Entonces, es un tema también legal, administrativo, que tiene que desarrollarse, ¿no? Todavía hay esas falencias en el proceso de implementación, en el sentido, pues, de que se viene implementando de manera progresiva. Se han logrado algunos avances, ¿no? Para poder motivar, para poder incentivar, en este caso, la implementación de los procesos. Y bueno, en algunos casos, pues, se ve que hay eco, porque se ha tomado conciencia. eh, Se ve algunos sectores, sobre todo vivienda, ha avanzado en incorporar el tema de gestión de riesgos a través de su programa presupuestal, de su política, etcétera. Hay algunas municipalidades, ¿no? Como el caso de Cusco, que ha desarrollado varias cosas incorporando en el marco del ordenamiento territorial. Entonces hay algunas muestras, ¿no? que se vienen dando y que vienen impulsando también esa competencia sana entre gobiernos locales, ¿no? Entonces el caso de Piura también es importante. En el marco de la reconstrucción se han desarrollado varios estudios y actualizaciones de los planes de desarrollo urbano, los planes de acondicionamiento territorial, que están sirviendo y orientando el proceso de la reconstrucción, y también están coadyuvando a este proceso de reconstrucción post-sismo, ¿no? Del 6.1 de julio del año pasado, ¿no? A pesar vamos a llamarle, de la débil articulación y de la complejidad, ¿no? Que la misma situación que se veía
cuando se dio el evento de Niño Costero, esa desarticulación y un poco el asumir las responsabilidades de manera coordinada, no se manifiesta en el desarrollo del instrumento. Entonces, pero hay un avance, ¿no? Entonces, ya pues ha destinado presupuesto, están haciendo estudios, hay equipos, etcétera, pero hoy tenemos un cambio de autoridades. Entonces hay que volver a hacer un input, volver a coordinar con las nuevas autoridades para que esto continúe. Entonces es todo un esfuerzo, ¿no? Es todo un esfuerzo de diferentes autoridades, el Ministerio de Vivienda, a través de los bonos, a través de las viviendas, en este caso de los módulos temporales, otros sectores que han intervenido para identificar las afectaciones. Se está dando, ¿no? Pero con dificultades, pero se está avanzando. Y bueno, entonces lo que se quiere es avanzar en este proceso. Quisiéramos que esto sea fácilmente implementado en el sentido pues de que, ¿no? Vamos a decir de que queremos que se recupere pronto la población, con las experiencias que tenemos, ¿no? Sobre todo de tanto desastre que hemos podido vivir y sobre esas experiencias que de golpe al desarrollo, ya deberíamos tener esa resiliencia de poder actuar mejor. Pero vemos que en este caso los lineamientos también requieren de actualización. A la fecha se están actualizando los lineamientos de reconstrucción para poder articular incluso la misma conceptualización de la reconstrucción. Entonces hay toda una discusión en los sectores de parte de estas mesas técnicas multisectoriales para poder un poco hacerlo más operativo el proceso. Se ha planteado en el marco del Plan AGER también algunas actividades operativas para poder desarrollar del 2022 en adelante y poder instrumentalizar mejor este proceso. Entonces es un tema bien complejo, ¿no? Que requiere, pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces hemos visto que hay que establecer en qué niveles, ¿no? Ayer comentábamos que casi todo va al nivel nacional. Entonces hay dos experiencias que han iniciado en asumir esa responsabilidad en el ámbito regional y articular la intervención sectorial, pero dirigida, conducida por el gobierno regional, ¿no? Y ver de qué manera institucionalizamos esto. Este es prácticamente un trabajo que requiere, vamos a decir, el apoyo de parte de los sectores y tiene que tener un liderazgo del gobernador. Entonces el gobernador como autoridad regional tiene que sentarse a la mesa técnica y poder ser el efecto bisagra con la parte nacional. Y de ser necesario sentarse pues al Consejo de Ministros en una reunión específica para poder orientar y solicitar toda esa asistencia técnica que se requiere, pero previamente identificando de qué sectores necesitamos, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Ahí también, en el marco de estos tres niveles de intervención, o sea, tenemos, miren, nivel nacional, regional, a nivel local, provincial, distrital. O sea, se dan en esos contextos, ¿no? Y bueno, pues el sistema tiene principios, y mayormente por el principio de subsidiariedad, casi todo se va nacional. También hay una clasificación de intervención específica de reconstrucción, cuando el impacto de la emergencia o desastre es sobre una infraestructura pública en específico, no valga decir un sistema de captación de agua, un colegio, una defensa ribereña, un sector muy particular, que no requiere desarrollar un plan integral de reconstrucción, sino pues toda una actividad o un proyecto de inversión para la reconstrucción, ¿no? Para la recuperación de esta infraestructura específica. Entonces también es importante visibilizar desde ese punto de vista las intervenciones de reconstrucción, ¿no? Entonces que todavía no lo tiene un poco claro, ¿no? En el Invierte se habla de creación de servicio, mejoramiento, ampliación y recuperación, ¿no? Entonces en este proyecto de recuperación todavía no está claro si es en proceso de rehabilitación o reconstrucción, ¿no? Porque no está afinado todavía ese alineamiento de la inversión, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere definir. También hay una discusión fuerte en este tema para poder clarificar estas intervenciones a través de proyectos de inversión y poder orientar mejor, en este caso, la recuperación, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene dando. El esquema institucional es fundamental.
una vez que definamos el esquema institucional, quién va a asumir la reconstrucción, todo este esquema va a permitir definir las acciones, ¿no? En perspectiva de la gestión del riesgo de desastres para poder desarrollar el PIR, ¿no? Entonces, toda esta conceptualización de institucionalidad que se requiere tiene que ser debidamente asumida, ¿no? Y marcar bien, pues, por ejemplo, el grupo de trabajo para la reconstrucción de Piura y Amazonas han sido constituidos, pero vamos a decir, no ha sido difundido como debe haberse difundido. Ha sido el gerente general del gobierno regional quien ha asumido el liderazgo, pero era importante pues la participación del gobernador, ¿no? Por lo menos darle ese compromiso, respaldo institucional que requiere este espacio de coordinación. Entonces eso es importante, ¿no? Porque cuando la autoridad lidera o le da el respaldo institucional a las cosas, pues fácilmente fluyen las acciones. Y eso todavía no ha sido implementado. Entonces hay una estructura básica para el PIR, ¿no? Que se viene desarrollando. Hay un contenido mínimo, ¿no? Con una introducción básica, con objetivos, estrategias para la reconstrucción del sector social, del sector económico, del sector transversal. Aquí vamos a afinar un poco este punto porque vamos a hablar de qué sector se refiere, ¿no? De qué ministerio, en otra palabra, porque eh, no hacer difícil el lenguaje, estrategias comunicacionales y manejo de información pública, identificación de necesidades para la reconstrucción, actividades, proyectos, acciones, ¿no? Que incluye la evaluación de la infraestructura dañada, el estudio de beneficio-costo, ¿no? Para priorizar intervenciones, evaluación de la capacidad de financiamiento, implementación del plan integral, identificación de actividades, proyectos, acciones programadas, seguimiento y evaluación, ¿no? Y las referencias en este caso, bibliográficas utilizadas, algunos glosarios, mapas temáticos, entidades participantes. Esta estructura básica nos va a orientar a desarrollar el trabajo. Esto pues sobre la base de los insumos que hemos señalado, ¿no? Eh, en una situación post-desastre ya estamos hablando de una evaluación del impacto, ¿no? Y para poder definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, es importante, pues, identificar toda la información disponible, estudios, todo lo que podamos tener, y eso está clasificado, ¿no? Hay necesidad de generar también información en el campo, ¿no? Hay que hacer un levantamiento de datos más preciso para afinar el tema de la susceptibilidad, para definir cómo se ha manifestado el condicionante respecto al fenómeno, ¿no? Entonces, en el caso de sismos, eh, actualizar el uso de suelo, ¿no? Hacer algunos estudios geotécnicos, ¿no? Un ploteo de calicatas, ¿no? Y el mapeo de microzonificación y otros estudios especializados que requieren para definir la reconstrucción, ¿no? Y en todo caso actualizar el uso de suelo. Y eso tiene que ser pues en una situación rápida, ¿no? Que nos permita luego plantear las evaluaciones de riesgo, ¿no? Ante situaciones del conocimiento mismo de la aceleración del suelo, en este caso del grado de sacudimiento que tiene, el elemento expuesto y vulnerable y afectado que falló, qué identificaciones no fallaron, y sobre eso pues plantear o ratificar el uso de suelo existente. En ámbitos que no se tiene uso de suelo, plantear el esquema de ordenamiento urbano con una debida zonificación, ¿no? Que nos permita gestionar el territorio. Sobre la base de los estudios de peligro, vulnerabilidad, y a definir acciones de ordenamiento territorial, ¿no? Medidas de prevención y reducción de ámbito preventivo, como los instrumentos de uso de suelo, hay que actualizarlos de ser necesario, ya no solamente desde la mirada eh, vamos, de un escenario, sino de la materialización de un sismo que tenemos, ¿no? Cómo afectó, y sobre eso, pues, bajo el escenario que se trabajó la zonificación y uso de suelo, ver cómo mejoramos. Entonces, eso es importante que tomar en cuenta en los insumos que se vienen desarrollando para un PIR. Todo un manejo de información, ¿no? Sobre las zonas afectadas,
que van a prácticamente pues también definir el tipo de ocupación del suelo. ¿No es así? ¿Qué tipo de ocupación tenemos? ¿No? Si es una ocupación formal, informal, ilegal, el porcentaje de consolidación, si va a meritar hacer un nucleado o es vivienda dispersa, semidispersa, características puntuales, ¿no? Entonces, una cosa es analizar el ámbito de ciudad consolidado, otro es el ámbito urbano-rural, periferias, etcétera, y cada uno tiene su particularidad. Y esos aspectos, pues, son los que van a un poco delimitar las acciones, ¿no? Y poder definir los análisis de vulnerabilidad por cada parámetro de físico, económico, ¿no? Social, etcétera, que ayudará a ver cómo establecemos estos ámbitos de recuperación. Entonces, todo un sinnúmero de insumos. Con esa información previa, hay que formular pues el plan, ¿no? Hacer todo un proceso. La formulación del plan tiene tres fases. Entonces, hay una fase diagnóstico, hay una fase de formulación del plan y una tercera fase de validación y aprobación del plan. Entonces, son tres fases importantes, pero estas fases no van a poder ser operativizadas mientras no tengamos una fase cero de organización o planificación que nos permita pues entrar a la fase diagnóstico. O sea, no podemos ir de frente al diagnóstico si no nos hemos organizado previamente, ¿no? Entonces, en esta fase cero, hay todo un proceso de organización donde pues la reunión del grupo de gestión de riesgo, del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Para garantizar la voluntad política en la elaboración y formulación del PIR es importante. Si no hay esta garantía o el acompañamiento del político de la toma de decisiones, no se puede avanzar. No llegaríamos aquí. Entonces esto se va a poner lentísimo. Hay una acción de determinación del ámbito de reconstrucción, dónde vamos a intervenir. Entonces, si hay todo un acompañamiento, sea del gobierno local, su alcalde, provincial, definir si realmente es ahí donde se va a intervenir y pues hacer un análisis rápido, breve, en el marco de las competencias y también de las capacidades financieras, técnicas, administrativas, que permitan tomar decisiones, ¿no? No aplicar el principio de subsidiariedad de manera automática, como queriendo eludir responsabilidad y elevarlo todo al nivel 3 o al nivel 4, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo. Entonces nunca vamos a empoderar a un gobierno provincial o a un gobierno local en el manejo de su territorio, en el marco de gestión de riesgos, si todo se va a la subsidiariedad. Entonces en este caso, esa voluntad política y la definición del espacio geográfico a intervenir, hay que establecer o identificar a los actores involucrados. Entonces, este nivel de participación y los futuros roles que se requieren, pues va a tener una vital importancia, porque si tenemos un sector afectado, solamente educación o salud, no hay necesidad de llamar pues a agricultura, a transportes, ¿no? Entonces es importante ver qué actores van a entrar a un ámbito afectado, pero si tenemos afectados carreteras, canales de riego, tenemos afectados colegios que se han caído, ¿no? Hay los comercios, los mercados, etcétera, hay un colapso muy fuerte o un impacto fuerte del desastre que va a meritar de ser necesario llamar a los 19 sectores y en ese sentido, pues, vamos a tener que ver que el gobierno local no lo va a poder manejar. Va a tener que ser una parte nacional o un sector multisectorial, ¿no? Que lidere. Mayormente lidera vivienda, o lidera agricultura, o lidera, pues, en este caso, un órgano ad hoc, ¿no? Creado para el fin, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en el ámbito nacional. Y hay que conformar los equipos técnicos especializados, ¿no? Por cada sector. Entonces, si nosotros en la dimensión del tema de infraestructura, sector vivienda, saneamiento, y se integrarán pues profesionales que sean en ese contexto los que verifiquen las intervenciones. Y si hay carteras de proyecto de cierre de brechas que existían ya para poder elaborar, tendrán sus evaluaciones previas para poder ser implementadas. Entonces, toda esta etapa previa
¿no? De elaboración vamos a decir, definir el espacio geográfico, el nivel de participación de los futuros actores, integración de profesionales para el desarrollo del PIR y establecer el cronograma de actividades. Entonces, es una etapa previa para poder luego hacer el diagnóstico, ¿no? Poder ya hacer el juego de roles. Un equipo especializado que se hará cargo de la recopilación de información, procesamiento del mismo, sistematizarla, ¿no? Hay información y documentación con enfoque territorial o gestión de riesgos, identificación de aspectos territoriales, ¿no? Las características geográficas del ámbito o de los ámbitos a intervenir. Entonces, evaluación del impacto de la emergencia o desastre, o identificación de riesgos a través de los informes de evaluación, identificar daños, pérdidas, costos adicionales para definir ejes estratégicos en el proceso de reconstrucción, ¿no? En la etapa diagnóstico, eh, una fase de diagnóstico y en una fase de formulación ya estrategias para la reconstrucción, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para la reconstrucción? ¿Cuáles van a ser estas estrategias en el sector social, económico, los sectores transversales, ¿no? Identificación de necesidades para la reconstrucción, qué necesidades tenemos, ¿no? Con sesgo de recuperación física, social y reactivación económica, evaluación de capacidades de financiamiento, identificar fuentes de financiamiento para cada actividad física, el proceso de implementación del PIR, identificación de actividades, programación del PIR, ¿no es así? Una vez programación para la implementación del PIR, y aquí ya pues con todo ese planteamiento irá a un proceso de validación, donde se recepcionan aportes y algunas opiniones para su validación, aprobación del PIR, difusión, seguimiento y evaluación, bajo un proceso en un proceso normal de planeamiento, ¿no? Como todo plan. Entonces, todo esto pues tiene que desdoblarse, ¿no? Es importante resaltar aquí la garantía que debe darse de acuerdo al tema político, ¿no? Para elaborar el PIR. Si no hay una voluntad política, esos equipos no van a ser operativizados de manera adecuada. Vamos a ver pues que las reuniones van a ser a largo plazo, no, los cronogramas son alargados, no hay una voluntad o una priorización de intervención en este caso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos priorizar eso? Entonces, hay todo un trabajo de sensibilización bueno, que tiene que desarrollarse una vez identificado el impacto, definido el espacio a intervenir. Entonces, aquí, pues, mientras se está desarrollando el tema de respuesta y rehabilitación, que también involucra acciones que desarrolla, en este caso, el gobierno nacional, el regional, hay todo un trabajo proactivo y los equipos están pues en ese estrés de ejecución y un poco que no visibilizan qué es lo que van a hacer después de esas acciones, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Lo complejo que se viene en este camino o el puente que hay entre el proceso de gestión reactiva y la reconstrucción, ¿no es así? Entonces aquí hay que definir qué actores van a estar involucrados. Una vez que se da el desastre, esos mismos actores que han intervenido en atender las necesidades afectadas, ¿no? En el sector salud, educación, carreteras, etcétera, y han logrado rehabilitar de manera temporal el servicio, tienen que iniciar todo un proceso para la recuperación definitiva. Entonces ahí hay que ver, pues, cómo articulamos esa acción, porque ahí agotados en el proceso ¿no? de respuesta y rehabilitación, eh, hay que darle el enfoque de recuperación definitiva. Entonces eso todavía está en proceso de institucionalización, incluso en los sectores nacionales, ¿no? Hasta la rehabilitación se llega, ¿no? Y luego ya decae el proceso y no se sabe cuándo se va a recuperar de manera definitiva la infraestructura dañada, ¿no? En el caso de instituciones educativas, postas de salud, hospitales, etcétera, ¿no? U otras infraestructuras específicas, ¿no? Que luego ya por la demanda misma de la necesidad en este caso del usuario, se vienen incorporando y priorizando en los proyectos, pero no entra en un contexto de reconstrucción, sino en un contexto de planificación normal, ¿no? Entonces, si hay un proyecto, entra en el proceso de planificación normal y corre su tiempo.
¿no? Entonces se verá pues su implementación en 2, 3 años, 4 años, 5 años después, hasta que se elabore y formule el proyecto y se priorice en el programa multianual de inversiones, ¿no? Entonces es todo un proceso complejo. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces los profesionales que tienen que integrar estos equipos tienen que ser pues un equipo vamos a decir, eh, diversos profesionales de las diferentes unidades operativas o que conozcan la funcionalidad de los, en el caso de planeamiento, en el caso de inversiones, ¿no? Formulación de proyectos, gestión de riesgo, ¿no? Y diferentes otras situaciones que van a necesitar, ¿no? Desde el mismo diagnóstico de información y la formulación del plan mismo para poder desarrollar todo un proceso de diagnóstico, ¿no es así? Entonces aquí pues juega fundamental, hay un rol fundamental de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de los especialistas en planificación y formulación de planes, ¿no? Que van a adaptar todo el lineamiento y los planteamientos de acciones que se quieren o que se dan como lineamientos, ¿no? Porque esos lineamientos no son una camisa de fuerza en principio, ¿no? Son lineamientos básicos que van a orientar las acciones. Y si hay acciones adicionales que hacer, también hay que tomarlas en cuenta. Entonces, los escenarios de desastre pues son, al menos en el marco del SINAGER, casi son pocos, ¿no? Y se han venido pues implementando sobre la base de algunas experiencias estos lineamientos, ¿no? Y bueno, la experiencia que se viene desarrollando con la reconstrucción va a dejar algunas vamos a decir, experiencias a seguir, ¿no? Que van a poder orientar este proceso. Entonces, en ese sentido, este cronograma de actividades va a orientar todo el proceso. Todo el proceso. Lo que mencionamos, información con enfoque de gestión de riesgos, estamos hablando pues de toda la información, ¿no? Evaluaciones de riesgo que se hayan hecho, estudios de análisis de riesgo previos a los planes de desarrollo urbano, etcétera, planes de prevención y reducción. Hay que identificar cartera de proyectos, hay que identificar información básica del territorio, estudios técnicos, de suelos, geotecnia, lo que podamos tener, y también cartera de proyectos, ¿no? Evaluación del impacto de emergencia, evaluación de daño, esto va a ser una línea base, ¿no? El EDAN va a ser una línea base de las zonas que han sido identificadas preliminarmente con impacto. Luego vendrá pues todo un proceso de evaluación específica para definir si se demuele o se repara, no para que entre a correctiva o para que entre a un proceso de proyecto nuevo, ¿no? Entonces, sistemas de información para la gestión de riesgo de desastres, hay información que se publica ahí, otras aplicaciones y poder tener toda esta información sistematizada. Información con enfoque territorial. No estamos hablando de los planes de desarrollo urbano, donde ahí vamos a ver pues también la zonificación, el esquema de ordenamiento urbano, cómo está orientado, hay cartera de proyectos, qué proyectos de mejoramiento se están contemplando, el planeamiento de zonificación y vías, otra información, ¿no? Vinculada a lo que es planificación, información de catastro urbano y rural, el plan de desarrollo local concertado, qué visión se tiene, en qué objetivo estratégico del PDC está enganchado a la GRD, hay presupuesto asignado, etcétera, ¿no? Y sobre eso, pues, vamos a poder definir las acciones. Entonces, estos instrumentos tienen mecanismos también de financiamiento que están orientados. Algunos ya están enganchados en el PMI, están enganchados en el PEI, en el POI, ¿no? O tienen algún presupuesto específico con otros programas presupuestales. Entonces, toda esa cartera de proyectos hay que acopiarla. Sobre la base de la información diagnóstico hay que identificar el ámbito de intervención. Entonces, si es ámbito regional, ese ámbito regional tendrá también, pues, algunos ámbitos específicos, ¿no? Primero el marco general, luego los puntos específicos de intervención, ¿no? Pueden ser sectores, pueden ser, ¿no? Denominados ámbitos en la provincia tal, qué distritos. Entonces, imagínense, ¿no? El grueso de intervenciones. Y de frente también definir qué sector de intervención es.
¿no? Porque vamos a tener intervención en educación, en salud, en carretera, y por esos sectores también es importante ir midiendo, ¿no? Y la evaluación del impacto. Sobre la base de la evaluación del impacto, ¿no? Esta evaluación del impacto de emergencias nos va a ayudar a estimar lo que se perdió, ¿no? Esos términos monetarios de los efectos del desastre en los sectores sociales, en los sectores económicos, y determinar el valor de la destrucción de esos activos, daños, ¿no? El valor de los cambios en los flujos de producción, bienes y servicios, qué pérdidas se están presentando. Se colapsa la carretera, no solamente es la infraestructura la que se pierde, hay flujos comerciales, ¿no es así? Pasajeros, transporte de carga, etcétera. Por el tiempo que dura el restablecimiento del servicio, hay pérdidas, ¿no? Esos flujos se interrumpen. Entonces serán los sectores de transportes debidamente agremiados o las cámaras de comercio que manejen estos flujos de, vamos a decir, monetarios, ¿no? Y poder definir, pues, cuáles son las pérdidas, días, ¿no? Mes, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento metodológico que se desarrolla para identificar estas pérdidas. El valor de las erogaciones requeridas para la producción de bienes y servicios y la prestación que se van a dar de manera complementaria, ¿no? Bienes y servicios, ¿no? Que se van a dar, costos adicionales, por ejemplo, ¿no? Costos adicionales para el restablecimiento del agua. Entonces, ¿por cuánto tiempo la temporalidad del servicio mientras se reconstruye, en este caso, el sistema, ¿no? O en este caso, de distribución de agua. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar cisternas? ¿Cuánto tiempo vas a necesitar otro sistema alternativo de abastecimiento? Igual en el tema de la alimentación, igual en el tema de las viviendas, módulos temporales, ¿no? Si va a ser carpas o van a ser módulos temporales, otro tipo, va a ser albergue, ¿no? Entonces, esos costos van a tener que también estimarse, ¿no? Que viene también de lo que es vamos a decir, de la gestión reactiva, ¿no? Ahí se invierte, pero una vez que inicie el proceso de recuperación definitiva, ¿por cuánto tiempo más vamos a tener que sostener esa población? Ese ámbito temporal, en algunos casos, pues va a darle ese tiempo de planeamiento para la recuperación definitiva. Entonces, esas inversiones o esos costos adicionales son importantes tenerlos en cuenta. Efectos sobre la gobernabilidad y la gobernanza, el incremento de los riesgos. Entonces, esta evaluación va a servir para identificar acciones prioritarias para la reconstrucción, ¿no? Vamos a considerar aquí el EDAM, ¿no? Entre otras fuentes de información estadística, socioeconómica, etcétera, ¿no? Que también es necesario mapear. Este mapeo socioeconómico se hace a través de las estadísticas que se desarrollan, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos trabajos especializados van a requerir de un equipo multidisciplinario que maneje estadísticas y que pueda hacer también algunos trabajos muestrales en campo del ámbito afectado para poder definir, pues, rápidamente estos datos, ¿no? Y poder incorporarlos en resultados temáticos que nos permitan, en este caso, comunicar, ¿no? Comunicar a los tomadores de decisiones y sustentar también las propuestas y estrategias de formulación del PIR, ¿no? Entonces, sobre la base de estos conocimientos se define la estrategia. A partir de este informe de evaluación de efectos del impacto o del estudio socioeconómico, se definirán las estrategias. Entonces, más que, ¿por dónde empezamos a reconstruir? Por carretera, por servicios, por viviendas, por flujos económicos. ¿A qué le damos el restablecimiento continuo en el proceso de reconstrucción? Entonces, esa estrategia tiene que ser definida. Entonces, en ese sentido, pues hay todo un trabajo. Esta fase para elaboración del PIR en la etapa de formulación va a requerir, pues, definir las estrategias de acuerdo al sector afectado, ¿no? Si tenemos en el sector educación, ¿no? Entonces hay que ver el restablecimiento del servicio educativo, de la temporalidad a la recuperación definitiva. Igual en el tema de salud, ¿no? De la temporalidad a la recuperación definitiva
del servicio, de la infraestructura concluya. Y eso pues es al mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido habrá que ver qué mecanismos vamos a tener. A lo que hablábamos antes, ¿no? En el estudio del impacto, de evaluación del impacto, si yo desarrollo el proyecto y priorizo la ejecución a los 6 meses, a los 6 meses estoy culminando de repente mi perfil, mi expediente, y al año estoy iniciando la reconstrucción, ¿no? Entonces eso, o a los 8 meses, dependiendo la celeridad con que le doy, como ahora estamos viendo en este contexto de sismo, mayormente ha sido afectado el sector vivienda, ¿no? Y algunas afectaciones dispersas de educación y salud. Entonces la priorización es a vivienda, en este caso, ¿no? Entonces ya se han hecho pues la limpieza de escombros, se han entregado algunos módulos temporales, ¿no? Aquí, ¿no? Viviendas adecuadas, acondicionadas para tener a las familias damnificadas, el tema del agua, desagüe, etcétera. Casi no ha habido mucha falla en este sentido, pero los ámbitos afectados pues son ámbitos altamente vulnerables. Y la oportunidad de inversión también va a requerir que ese proyecto que tienen en cartera también pueda ser priorizada, ¿no? Porque hay una fragilidad en ese sentido de la población por carencia de servicios, etcétera, y una vulnerabilidad alta ante otro evento que se pueda materializar. Entonces, todos esos análisis de información tienen que ser corroborados con los datos de campo, con las encuestas, con las estadísticas que han mapeado, que han reportado cada sector. En cultura, ¿no? Si el ámbito tiene patrimonio, o si hay cuestiones de comunidades campesinas, nativas, etcétera, aquí entra una opinión técnica y acompañamiento importante, como hablamos ayer, ¿no? Estas disputas étnicas que se dan tiene que ir acompañado pues, del sector cultura a través del viceministerio que tiene. Asistencia y protección social, ¿no? Entonces esto es importante también el acompañamiento, qué estrategias. Seguridad y defensa nacional, el servicio de seguridad y defensa nacional en el ámbito, en el sector agropecuario, sistemas de producción agrícola, sistemas de infraestructura de riego, etcétera, ¿no? Pesca, ¿no? De acuerdo al sector que identifiquemos afectado, habrá puesto un sistema que desarrollar, ¿no? Sistemas productivos, industriales, ¿no? Si en las zonas se desarrolla pues alguna actividad industrial, pequeña, mediana industria, de acuerdo a esto, ¿no? Estos pequeños artesanos también del cuero, de repente de diferentes zapatos o alguna situación específica a que se dedique la población, tiene que ser vista desde ese punto de vista y recuperarla, ¿no? Para que pueda darse el dinamismo económico con el que venían desarrollando su desarrollo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el restablecimiento del servicio turístico, ¿no? Hay algunos aspectos en turismo, el tema de electricidad, del servicio de electrificación, si falló el sistema, vamos a necesitar el mejoramiento, ampliación o la recuperación de toda de la planta externa. Entonces hay tramos de carretera a recuperar, redes de telecomunicaciones, ¿no? Que han fallado y han colapsado, fibra óptica dañada, etcétera, ¿no? Todo un proceso. Entonces hay que identificar esos temas. Y esto, pues, hay que aglutinarlo en una línea de intervención para que no se haga disperso y se note que se está recuperando el tema, ¿no? Entonces todo se atomiza y se atomiza todo y no sabemos cómo va el proceso. Cada uno por su cuenta trabaja y los permisos y todo el entrampamiento burocrático también hace que estas intervenciones no caminen. Entonces es importante también en el marco de las competencias que tienen los gobiernos locales para autorizar proyectos, en este caso de obras públicas, privadas, etcétera, puedan también contribuir desde esa competencia, ¿no? Darle las certificaciones ambientales, etcétera, también es otro procedimiento. Entonces esos mecanismos tienen que darse con celeridad, no es un proceso normal. En el proceso normal, pues, puedes seguir la tramitología, ¿no? Pero en un proceso ad hoc de reconstrucción, tiene que haber una priorización, incluso de opinión, porque tenemos una población altamente vulnerable, ¿no? Que está viviendo, pues, en condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, los medios de vida, ¿no? Estas estrategias de recuperación de los medios de vida de la población
sus planes de negocio, calificación técnica, promoción de microempresas, empresas, emprendimientos, mecanismos de formalización, entre otros, ¿no? A través de los diferentes órganos que van a trabajar aquí, ¿no? Sector trabajo, sector producción, agricultura, MINCETUR, etcétera, ¿no? Que van a dar la formalidad. La gobernabilidad es importante, fortalecer la capacidad de las entidades gubernamentales. Aquí es importante el acompañamiento a los gobiernos locales, provinciales y regionales, ¿no? Entonces, ese acompañamiento que les permita visualizar la importancia de esta articulación que se tiene que dar. Y el enfoque de gestión de riesgos, pues, es importantísimo, ¿no? Entonces, aquí la implementación de las medidas de reducción del riesgo y prevención en el marco de la reconstrucción es importante. O sea, no vamos a reconstruir sin haber hecho una evaluación de riesgo adecuada que indique y que señale o precise qué falló, ¿no? Y eso pues hay que incorporarlo, ¿no? Entonces, como un proyecto prioritario, etcétera, o de repente mejoramiento del instrumento de gestión, etcétera. El enfoque de género es importante, ya bajo esa mirada también en términos sociales, el enfoque de interculturalidad, de derechos humanos, etcétera, eh, los respectivos sectores en la evaluación de esta población va a identificar a través de la información CISFO, censo, empadronamientos que se hagan, vamos a identificar cuál es la situación de esta población vulnerable y hacer ese mecanismo pues de implementación de enfoques para que también pueda hacerse prioritario el trabajo. Entonces es un trabajo interesante, social, también de ingeniería, ¿no? Que va a requerir pues todo un proceso de articulación continua. En la etapa ya de identificación de necesidades para la reconstrucción, sobre el punto de inicio de identificación y determinación de actividades, proyectos o acciones, aquí hay que ver, ¿no? Una vez que se ha identificado la necesidad con toda la información del impacto que hemos tenido, de los daños, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y a dónde está orientada esta acción, esta actividad, este proyecto? ¿A la recuperación física, a la social o a la económica? Entonces hay que definir esa necesidad y esa actividad y qué prioridad debe ser, ¿no? Entonces, en función a estas actividades, ¿a dónde se va a alinear? ¿A la recuperación física, a la social? ¿Qué entidad es la responsable? ¿Cuál es el plazo de ejecución? ¿Mediano, largo, en el plazo inmediato, etcétera? Entonces, y eso también va a ayudar a poder priorizar las intervenciones en la programación. Aquí es importante evaluar la capacidad de financiamiento. Inmediatamente, dado el desastre, vemos pues que si se declara la emergencia nivel 3, nivel 4, sabemos que esa población o ese gobierno local no tiene capacidad técnica financiera para poder reconstruir. Si no lo ha tenido para la preparación, respuesta o la rehabilitación, menos lo va a tener para la reconstrucción. Entonces, inmediatamente hay que hacer un análisis de acuerdo a los sectores afectados, ¿no? ¿Qué programas presupuestales podrían ayudar, ¿no? A la recuperación? La 068 es un programa nacional que está a cargo de la PCM. Ahí los gobiernos locales, los gobiernos provinciales programan de su presupuesto un presupuesto específico para implementar la gestión de riesgo de desastres. Y vemos pues que la asignación presupuestaria no es vamos a decir, muy alta, ¿no? Como para poder implementar algunos proyectos de gran envergadura, ¿no? Por ejemplo, un municipio tiene un ingreso anual para invertir en su territorio 5 millones y la obra para reducir el riesgo está en 1 millón. Entonces no creo que destine ese millón al proyecto, ¿no? Entonces destinará pues 200.000, 300.000 o de repente 100.000 soles para todo el año y hacer algunas actividades de preparación, respuesta o dividir acciones con conocimiento del riesgo, etcétera, ¿no? Entonces eso también hay que analizarlo. Entonces, en función a ese análisis que se tiene, inmediatamente hay que revisar pues todos los programas presupuestales de los sectores afectados. Si tenemos afectaciones en el sector vivienda y las características del ámbito afectado son urbanos o rurales, se verificará si el programa, en este caso de saneamiento rural o de saneamiento urbano o de vivienda rural o de vivienda urbana,
pueden aplicar en estos ámbitos. Pues hay que revisarlo, todos los programas presupuestales que se tienen, ¿no? Hay un sinnúmero de programas presupuestales que pueden, en este caso, servir como estrategia financiera para poder coadyuvar la recuperación. Si hay afectaciones en este caso, al tema de electrificación, el PP 046, acceso y uso de electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas, podría impulsar ese tema, ¿no? Como una de las estrategias también. Podría impulsar. Otras alternativas también pueden haber, ¿no? La actividad privada, la misma EPS, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que ver. Entonces, todos esos mecanismos hay que agotar. Perdón. En ese sentido, ¿no? En el tema agrario, ¿no? Si tenemos infraestructura agraria, ¿no? Aprovechamiento de los recursos hídricos para el uso agrario. Aquí el Ministerio de Agricultura y Riego hay que identificar qué actividad de este PP podría alinearse y poder ayudar a la recuperación. En el tema de prevención y atención de incendios, generación de suelo urbano del Ministerio de Vivienda, ¿no? Aquí, por ejemplo, en generación de suelo urbano del Ministerio de Vivienda, este PP puede ayudar a poder identificar un terreno en coordinación con SBN, ¿no? De libre disponibilidad y, bueno, pues reconstruir o hacer el proceso de reasentamiento si es necesario, ¿no? Entonces, adquirir el terreno, ¿no? Por justiprecio, no sé, ya vendrán pues unos mecanismos que si es que el terreno no es del Estado, hay que hacer todo un mecanismo de adquisición, ¿no? Bien, entonces miren, entonces hay necesidad de revisar todos los programas presupuestales habidos, ¿no? Entonces uno ingresa a la página del MEF, ¿no? Acá hay un link que estamos dejando. Aquí puedes identificar todos los programas, estos son unos cuantos que hemos podido de referencia, ¿no? Del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Agricultura, de Energía y Minas, de Salud, etcétera, ¿no? Entonces, el programa presupuestal para infraestructura educativa de PRONIE, de PRONIS, carreteras, ¿no? Provías Nacional, Provías Descentralizado, ¿qué programa presupuestal es el que impulsa ello? Entonces, ahí hay que analizar. Entonces, en función a la afectación y en función a la priorización de infraestructura a recuperar para el tema físico, ver qué mecanismo financiero. Y bajo las competencias que se tienen, compartidas con otros sectores nacionales, ¿no? Y establecidas también en sus propias normas de creación o de regulación del sector, solicitar la intervención. Y ahí pues es lo que se configura la intervención articulada de los 3 niveles de gobierno. Entonces, aquí es importante que el coordinador de proyecto o la unidad ejecutora conformada para poder liderar la implementación del PIR pueda tener ese mecanismo de gestión, ¿no? Y acompañamiento, ¿no? Porque aquí no hay un presupuesto, ¿no? Como lo hay para el caso de la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción nace con un presupuesto que viene de Fondes y que todo proyecto pues califica ahí, ¿no? De manera coordinada con el MEF se le asigna. Entonces acá tiene que haber una coordinación interna previa para definir la asignación presupuestal. Hay un conjunto de actores más diverso que se viene a desarrollar, entonces es importante, ¿no? Entonces, si algunos de los programas de recuperación que se van a desarrollar o proyectos de inversión que se puedan desarrollar pueden ir a Fondes, también es importante identificarlo, ¿no? Entonces, pero hay todo un mecanismo previo que tiene que darse para aplicar a Fondes también, ¿no? En el tema de reconstrucción. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, esas experiencias hay que identificarlas y mapearlas en el proceso. La formulación de la programación de actividades del PIR, una vez que se ha Ingeniero, identificado. Adelante. a ver, ¿puedes retroceder, ingeniero, la diapositiva? Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, si bien es cierto, mira, fíjate que estamos viendo codificados la capacidad de financiamiento, pero ahí, por ejemplo, la 068, que tiene, por un ejemplo, PREVAED, está gobierno local, regional. Bueno, educación e ingeniero. Educación lo maneja muy bien ingeniero de PREVAED, no solamente para hacer el PIR ingeniero, solamente para el tema de capacitaciones.
Hay otros ingenieros, por ejemplo, la 46, pues, el programa presupuestal 046, y otros ingenieros que están codificados pertenecen a ministerios. Entonces, ingeniero, ¿no crees que esto prácticamente, cuando uno queremos hacer en la gestión correctiva, el proceso de reconstrucción, ingeniero, va a demorar bastante, es un tanto burocrático, ingeniero? Inclusive, ingeniero, hay que ser bien realistas. Pocas personas saben elaborar el PIR, ingeniero, no es formular el PIR, ingeniero. Entonces, ¿qué pasa? Es bastante tedioso. Inclusive hay profesionales que de repente no quieren venir a Huancavelica, por ejemplo, aquí a Chucampa. Inclusive ahorita sabemos muy bien, ingeniero, que está ya en despacho del Ministerio del Presidente de la República, la declaratoria de estado de emergencia, ingeniero, en la Sierra Centro del Perú, por del estrés hídrico, ingeniero. Entonces, aquí tenemos un caso, por ejemplo, aprovechamiento de los recursos hídricos para el uso agrario. Ministerio tiene que activarse de repente o trabajar bastante en el Ministerio de Agricultura y Riego, ingeniero, para recuperar la capacidad, ingeniero, de repente de nuestros agricultores. Porque ya está aquí, en el cuarto nivel ya está el ingeniero, ¿no? La declaratoria de estado de emergencia, ingeniero. No sé, por eso yo digo, es tanto tedioso, ingeniero, esto, ¿no? Claro, nosotros nos capacitamos, pero ingeniero, para encontrar formuladores o elaboradores para que el PIR, ingeniero, un tanto tedioso, ingeniero. Y sabemos muy bien que CENEPRED ha preparado profesionales y hay pocos profesionales que son autorizados, ingeniero, para la firma inclusive. No sé al respecto qué podemos decir o cómo podemos analizar al respecto, ingeniero. Gracias, Santos. Bien, mire, en principio yo creo que no confundamos. La declaratoria de emergencia es para una situación de gestión reactiva, ¿ya? La declaratoria de emergencia, pues, te van a dar 2 meses, 60 días. En 60 días no vas a poder, vamos a decir, generar un afianzamiento hídrico. Lo que podemos hacer es sencillo. Por eso le digo, aquí estamos hablando de una situación articulada con los 3 niveles de gobierno. En el territorio, en nuestro ámbito territorial, en nuestro distrito, en nuestra provincia, no solamente el gobierno local tiene competencias administrativas, sí, ¿no? Exclusivas de lo que es la gestión del territorio, etcétera, ¿no? En el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales. Y en ese marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales y en concordancia con la 29064, 664, ley del SINAGER, asigna presupuesto en la 068 para poder generar conocimiento del riesgo de su jurisdicción. Y si tiene pues un ámbito rural, esa generación de conocimiento del riesgo y de repente pues puede generar algunos proyectos y como lo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, normalmente el gobierno local está llamando a declaratoria de emergencia porque no tiene capacidades técnicas y económicas para poder enfrentar estas situaciones, ¿no? Y sobre todo contingentes. Entonces ahí nos damos cuenta que tampoco van a poder hacer gestión correctiva y prospectiva. Y se requiere una articulación, en este caso, distrito, provincia, región, para poder identificar, si acá tenemos la 042 para el aprovechamiento de los recursos hídricos, y si hay vamos a decir, una necesidad de generar un afianzamiento hídrico para reducir el riesgo ante situaciones de estrés hídrico, como la cosecha de agua, ¿no? No todo lo que es la parte de los reservorios, recuperar esos reservorios artesanales, etcétera, bajo proyectos de inversión, entonces hay que hacer toda una articulación. La idea de proyecto puede salir del gobierno local. Entonces el expediente técnico tiene que entrar pues en coordinación con ellos. Eso es en el proceso normal de la gestión prospectiva y correctiva. Pero acá estamos hablando ya de un proceso post-desastre, ¿no? En el caso del afianzamiento hídrico, es un riesgo climático, ¿no? Que está generando, pues, vamos a decir, estrés hídrico y no hay agua para regar las plantas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder llevar agua de ningún lugar. Entonces, hay que ver de qué manera, bajo el inventario de los acuíferos, etcétera, de repente hay que bombear agua del subsuelo, pozos tubulares, ¿no? O trasladar agua de un río por bombeo, etcétera. Son acciones inmediatas que mucho se está dando también en el norte por el tema del tema de la Niña, ¿no? Como ya se ha venido dando. Hay algunos lugares donde el agua está discurriendo porque es un agua canalizada que viene de otra cuenca, etcétera, y de ahí se traslada con motobombas. Son mecanismos, vamos a decir, de emergencia, ¿ya?
Entonces eso no es el PIR. El PIR es más amplio, es complejo, ¿no? Es un poquito, como bien lo mencionas, va a requerir la intervención. Por eso decía, ¿no? En la parte diagnóstico, y bien, ¿no? Que lo resaltas, y no aquí en la parte que antes de entrar a un proceso diagnóstico, tenemos que trabajar toda esta etapa de coordinación, ¿no? Para definir integrar, dice, profesionales para el desarrollo del PIR, integrar. Y bueno, pues no siempre tenemos esa capacidad instalada. Entonces podemos pedir en la conformación de equipos técnicos que tenemos, la participación de las diferentes entidades técnicas científicas, ¿no? Participa CNEPRE, participa el ENDESI, participa Ingemed, IGP, ANA, CENAMI, etcétera, ¿no? Dependiendo de la situación compleja que se presente, ellos contribuyen en principio a lo que es la caracterización del peligro. Con ese conocimiento de la información, con estos datos que estamos hablando de gestión del conocimiento, de riesgo, más otros instrumentos operativos que se han desarrollado en el distrito por parte de planificación y presupuesto, se puede visibilizar algún horizonte de intervención en el ámbito identificado, y sobre eso pues hay todo otro estudio de evaluación de efectos, etcétera, ¿no? Diagnósticos que se tienen que hacer rápidos. Y como les vuelvo a repetir, pues capacidades instaladas en gobiernos regionales también están demostrando esa lentitud que mencionas. Definitivamente, ¿no? Es un proceso complejo. No es una situación sencilla, volver a reconstruir situaciones afectadas, ¿no? Y lo tenemos a 5 años a la reconstrucción, con presupuesto, con organización, con capacidades instaladas, viene desarrollando, ¿no? 5 años de intervención. Imagínate lo que tenemos que ir formando en nuestros gobiernos locales, ¿no? Y gobiernos regionales. Entonces es importante que podamos tener esa mirada, y contagiar a los demás colegas de las diferentes unidades operativas, Santos, de que es necesario desarrollar esta cultura de capacitación, también de desarrollo de conocimiento por parte de los profesionales, de las diferentes unidades operativas, porque no solamente es gestión de riesgos o defensa nacional la que hace este planeamiento, son las diferentes unidades operativas del gobierno regional, del gobierno local. Son todas las oficinas en su conjunto, en el marco de sus competencias, que tienen que mirar cómo restablecer el desarrollo en esos ámbitos afectados, tal como planifican y desarrollan proyectos de inversión para construirlos en su proceso normal, en sus competencias, ¿no? Entonces la unidad formuladora, la OPI, ¿no? La Oficina de Planificación y Presupuesto, ellos tienen que mirar qué sucede, ¿no? En una situación de estrés y de una situación compleja de planificación, ¿no? Que amerita pues toda una intervención. Entonces, si yo me siento solo como especialista en gestión de riesgo de desastres, no lo voy a poder hacer. Entonces, tienes que contagiar ahí a los diferentes profesionales. Esta capacitación que estás recibiendo, transmítela a tus diferentes colegas. Tiene que, en la parte interna, en el corazón de la entidad, hay que conversar con ellos, ¿no? Pues los que manejan estos programas presupuestales, ¿no? Los que manejan la intervención en agricultura, los que manejan la intervención en saneamiento, en cartografía y catastro urbano, etcétera, rural, de las diferentes unidades operativas, tienen responsabilidad también de implementar estos procesos de la gestión prospectiva y correctiva en la entidad. El órgano operativo, el que mueve, el que está constantemente haciendo de conocimiento que hay que desarrollar esto, es la Oficina de Gestión de Riesgos. Ellos son los que están prácticamente haciendo de conocimiento lo que tenemos que ejecutar. Así como se mueve la unidad formuladora para que haya cartera de proyectos en el PMI, igual, ¿no? GRD tiene que ver y tiene que contagiar a que este señor formulador de proyectos también formule un proyecto de inversión para protección de repente de un ámbito afectado por inundación, o un disipador de energía en una zona de quebrada donde tenemos un flujo, pero previo estudios, ¿no? Evaluación de riesgo, etcétera, ¿no? Y mira ahí la articulación que necesitas desarrollar. Aquí estamos hablando ya de una articulación más amplia, ¿no? Con 3 niveles de gobierno. O sea, ya el equipo técnico consolidado internamente, el que va a mover el ejecutor del gobierno local, gobierno regional, tiene que tener esa capacidad de poder engranarse
con la parte nacional, engranarse con el Ministerio de Salud, con Agricultura, Energía y Minas, ¿no? Entonces ahí identificaremos los diferentes liderazgos técnicos especializados que tenemos en el equipo. Hay algunos que manejarán el componente salud, el componente agricultura, el componente transportes, y conversarán en ese nivel con los otros sectores nacionales para que puedan articular el PIR. Entonces eso es lo que queremos resaltar y formar y fortalecer, ¿no? Porque hay buenos profesionales en el ámbito local, regional, ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades económicas y complejas que se tienen, ellos construyen desarrollo en esos ámbitos. Entonces, eso hay que también verlo, ¿no? Entonces, ojalá que podamos llegar a esos niveles. Entonces, esto es lo que se comparte, ¿no? Aquí ya, una vez identificadas las actividades, vamos priorizando. O sea, hay que priorizar actividades. Si así no tenga yo el presupuesto, tengo que saber quién tiene la plata y a dónde voy a fastidiar. Entonces ahí le daremos el respaldo a nuestra autoridad, decirle, ¿sabe qué? Toque la puerta al Ministerio de Vivienda, toque la puerta al Ministerio de Ambiente, toque la puerta al Ministerio de Agricultura, ¿no? Y qué programa sectorial o subsectorial tiene esta partida presupuestal que nos va a financiar. Entonces ahí fastidiamos. O sea, primero pues hacemos todo un sondeo y por último ya nos vamos a la PCM para que la PCM con conocimiento de causa de todo lo que hemos venido gestionando pueda pues también el mismo ministro señalar a sus diferentes, en este caso, ejecutores de acciones de su ministerio, cómo va la gestión que estás haciendo. Entonces este es un tema de esa manera, ¿no? De coordinación y articulación que se tiene que desarrollar, pero tiene que llevar un proyecto, tiene que llevar todo un proceso alineado, importante, ¿no? Y esa brecha que hay que cerrar, que es el de la recuperación ante el impacto de un desastre. Bien, entonces aquí tenemos la estructura básica que inicialmente la mostramos de acuerdo al lineamiento, y la reconstrucción, el año 2017, también tuvo una estructura básica, ¿no? Que está en el Decreto Supremo 091. Hay una diferencia casi, una similitud, ¿no? Por ejemplo, objetivos, los cambios, qué principios, reconstrucción con cambios, ¿no? El objetivo es reconstruir, pero no con las mismas consideraciones de inversión, porque estábamos construyendo sobre la base de zonas afectadas, ¿no? Y le ponen el plus de la reconstrucción con cambios a fin de poder implementar acciones de prevención, reducción, ¿no? Esta reconstrucción con cambios, ¿en qué sectores se da? Agricultura y riego, educación, le ponen pistas y veredas, saneamiento, esto es vivienda, salud, transportes, red vial nacional, red vial subnacional, vivienda, ¿no? Entonces estos son los sectores, ¿no? Que nosotros lo tenemos aquí en el tema que le llamamos sector social, económico y transversal, ¿no? Entonces acá hay un alineamiento. Entonces lo que se viene coordinando es a hacerlo pues más, alinear una conceptualización, vamos a decir, como está establecido en el ALOP, etcétera, y poder hablar en los mismos idiomas. Aquí, por ejemplo, tenemos los ámbitos de intervención, ¿no? Las regiones, ¿no? 13 regiones afectadas. Y aquí será pues un ámbito en específico, ¿no? Si es en el ámbito regional, pondremos las provincias y los distritos que están afectados. Un poco desglosando, ¿no? Haciendo la analogía de formulación. Selección de ejecutores. Aquí también en el tema de lo que es la evaluación de financiamiento, en la etapa de identificación de actividades y formulación, en nuestro cuadro de actividades pondremos quiénes van a ser nuestros ejecutores, ¿no? Y sobre esa formulación, cómo va a ser nuestro seguimiento, nuestros indicadores de seguimiento, y anexos, tablas, etcétera, para poder tener ese seguimiento del PIR, ¿no? Entonces, este es un trabajo complejo, es un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, eso pues es importante resaltar y bueno, una vez que ya tienes el plan, va a pasar toda una fase de aprobación, validación, como es el normal procedimiento de aprobación de todo plan. Saldrá un preliminar que recibirá aportes y opiniones, ¿no? Conformidades técnicas que se dan con ordenanza o no ordenanza regional, aprobatoria, ordenanza provincial, aprobarán, ¿no? Y se hará toda la difusión y sensibilización para ya trabajar la implementación
el seguimiento del PIR para identificar logros y acciones, ¿no? Para corregir o retroalimentar la inversión y la evaluación del PIR, ¿no? Que nos va a ayudar a tener pues toda esta implementación de indicadores. Entonces, esa es parte de lo que estamos hablando del PIR, ¿no? Entonces, ahí nos va a dar todo un proceso complejo de intervención. Dentro de esa misma condición, dado que el plan integral de reconstrucción se hace in situ, ¿no? En la zona afectada, porque las condiciones de susceptibilidad, etcétera, a través de la evaluación de riesgo, nos dicen que es mitigable y que podemos mejorar el uso de suelo a través de mecanismos de zonificación o incorporación de algunas obras para el manejo de los riesgos futuros, ¿no? Que se podrían dar en el ámbito afectado, se desarrolla el PIR. Pero si en el contexto de que no podemos hacer mitigación en esa zona, o es muy costoso, es muy oneroso, se desarrolla un plan de reasentamiento poblacional, que también le denominan en el proceso de reconstrucción reubicación, ¿no? Pero tenemos pues la norma en específico, que es la ley 29869, esta ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, prioriza, ¿no? O pone en énfasis la necesidad, vamos a decir, de reasentar estas poblaciones que se encuentran ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable dentro del territorio nacional. Valga decir, esta es una norma ex ante al desastre, ¿no? Es un reasentamiento preventivo, se le denomina, antes que se materialice el desastre, ¿no? Y va relacionado también a acciones de correctiva, va relacionado también a acciones de reactiva que tienen que hacerse en el proceso de implementación. Es así que cuando se manifiesta el desastre y vemos pues el impacto del mismo y hacemos todo un análisis para poder determinar la caracterización del peligro, el análisis de la vulnerabilidad y establecer el informe de evaluación de riesgo, determinamos que puede ser una zona de muy alto riesgo no mitigable. Entonces, en ese contexto aplicamos estos reasentamientos poblacionales. Entonces, para que pueda ser reasentada una población que se considera de zonas de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Dice, para que sea causal hay que declararla. Esta zona tiene que ser declarada de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? ¿Y cómo se declara? Se declara pues con un acuerdo de consejo. Y a la fecha, a partir de julio del 2021, se modificó el reglamento con el decreto supremo 142 y el acuerdo de consejo tiene que ser de la municipalidad provincial. Entonces es la municipalidad provincial quien tiene la competencia de implementar este proceso de reasentamiento poblacional de manera coordinada, ¿no? Técnica y operativa con el gobierno distrital donde se ubica la zona afectada, ¿no? O la zona de muy alto riesgo no mitigable. Entonces es importante también aquí tener, miren, aquí es siempre lo que es la coordinación y articulación, ¿no? Del trabajo autoridad a autoridad, equipo técnico, bajo las competencias que tiene el gobierno local compartidas con la provincial, en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, ¿no? En el marco de lo que establece la 29664, la Ley 29869, ¿no? Y ahora también en lo que define el reglamento de acondicionamiento territorial aprobado con el decreto supremo 012-2022, ¿no? Del 5 de octubre de este año, donde ratifica que quien declara las zonas de muy alto riesgo no mitigables son las provincias, ¿no? Y también ratifica que esa zona debe ser incorporada en los instrumentos de planificación urbana, PDU, PAD, etcétera, ¿no? Miren, viene todo un contexto importante, ¿no? Que establece estos procedimientos. También es un procedimiento algo complejo, ¿no? Que amerita primeramente desarrollar algunas garantías para que pueda implementarse el proceso de reasentamiento poblacional. ¿Cuáles son esas garantías? Una de las garantías es que las autoridades competentes hayan estudiado las alternativas viables para evitarlo. Quiere decir que tenemos que priorizar las alternativas de reducción de riesgo. Entonces, si estas alternativas de reducción de riesgo no pueden ser implementadas por lo que son muy complejas y onerosas, recién podríamos estar dando pues pie a un proceso de reasentamiento poblacional. O sea, no es que
porque hay un riesgo, yo lo traslado. Hay que evitar el reasentamiento poblacional. Es una situación, vamos a decir, ya de carácter muy de última instancia, ¿no? Este es un proceso de última instancia, en último, es la última solución. Dado que no podemos hacer otra cosa, hay que hacer el reasentamiento. Pero es recomendable que no se haga. La ley, en el artículo 6, en su numeral 1, precisa que hay que evitarlo. Dice, hay que desarrollar todas las alternativas viables para evitarlo. Entonces, no es recomendable desarrollar asentamientos poblacionales por la complejidad que se da, porque hay muchos temas de arraigo, etcétera, que impiden el proceso. Y todo ese mecanismo de articulación que demanda el adquirir una zona de acogida, el poder hacer todos los estudios que te piden para declarar el alto riesgo no mitigable es complejo, ¿no? Dicen, ¿no? El Estado adopta las medidas necesarias para reducir el número de pobladores a reasentar, así como sus efectos adversos. Miren, nos primero recomienda que se evite, y si iniciamos el proceso, hay que trabajar las medidas necesarias para que sea la población, la mínima población a ser reasentada. No puede ser toda la población en su conjunto, ¿no? Los pobladores participan de manera organizada y conjunta con el Estado en la planificación del reasentamiento, planificación participativa que conversamos, ¿no? Como un mecanismo transversal también de los procesos, de procesos de estimación, de prevención, reducción. Y también en el caso de la reconstrucción hay todo un subproceso de planificación participativa y concordada, ¿no? Entonces, cuando las circunstancias lo permiten, dice, ¿no? Asumiendo compromisos en el proceso a fin de alcanzar resultados apropiados, concertados y sostenibles. Entonces es importante también identificar la resiliencia de la población, ¿no? Por ejemplo, hay un caso en San Martín. La población era propietaria de un terreno de 9 hectáreas que la había cedido a una empresa industrial, agroindustrial, y era propietaria y estaba asentada sobre una zona inundable, y cada pues 2 años, 3 años, de manera recurrente por el incremento del río, sufría la inundación. Entonces ellos optaron por ese terreno de 9 hectáreas que tenían, permutarlo a la empresa agroindustrial en una zona segura. A la empresa le interesaba tener terrenos en zonas inundables porque se dedicaba al cultivo de arroz. Y cuanto más cerca al río, le era más factible poder desarrollar su actividad. Y esa resiliencia les permitió a ellos hacer la permuta de este terreno a una zona más segura y iniciar todo un proceso de traslado, ¿no? De reasentamiento poblacional. Pero fue la población la que motivó este proceso con esa propiedad que tenía. Entonces se ejecuta cuando se emite la norma que la autoriza, sustentada únicamente en los causales establecidas por ley. Aquí donde no podemos ejecutar un reasentamiento poblacional mientras no lo declaremos como zona de muy alto riesgo no mitigable. Y tiene que salir un documento que autorice. La norma que autoriza el reasentamiento poblacional es una resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba la solicitud de reasentamiento, ¿no? Esta solicitud tiene que estar basada en la solicitud que, que emite la municipalidad provincial, acompañada del estudio técnico y el acuerdo de consejo que declare el alto riesgo no mitigable, y tener la opinión técnica del programa Nuestras Ciudades, del Ministerio de Vivienda, y la opinión técnica favorable, técnica legal favorable del CENEPRED. Entonces, mira la complejidad, todo un tema muy que agota, ¿no? Que agota el proceso, y entonces eso también, lo que mencionaba nuestro colega Santos, esa burocracia que se denomina, busca pues evitar estos procesos en el sentido de que priorizamos el tema correctivo, preventivo y correctivo, ¿no? Porque estas son soluciones ya muy complejas, pero hay que hacerlas en algunos casos, y por eso pues hay todo un procedimiento, ¿no? La población recibe ayuda del gobierno local competente para el traslado al lugar del reasentamiento, dice, ¿no? El que presta atención a las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, grupo CISPO, ¿no? El gobierno regional puede colaborar con el traslado, el rol subsidiario, ¿no? En la zona de acogida se elaboran los instrumentos de planificación y control que permitan su ocupación y crecimiento ordenado, respetando los aspectos culturales de los ámbitos rurales urbanos según las normas vigentes.
O sea, para llevar a una población a otro lugar no la vas a llevar y la vas a dejar ahí, pues, con una lotización con tiza, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? En los procesos de reubicación. Hay experiencias de, por ejemplo, aquí en Lima, del Cerro 7 de Octubre en el Agustino que se hundió, a toda esa población la trasladaron a la zona de Ventanilla, por los 93 más o menos, los llevaron a una zona, los tizaron y le dijeron, acá está tu lote, pero en la zona no había agua, ni siquiera lagartijas había porque era tan seco, era árido, y esa población, pues, ¿qué hace en un desierto, no? Con un terreno que no tiene las condiciones y habilitación urbana, ni la zonificación, ni siquiera permitía la ocupación y crecimiento ordenado, ¿no? No se consideraron sus aspectos, vamos a ver sus condiciones. Ese grueso de población trabajaba en el mercado de la Victoria, ¿no? En la parada, el 28 de julio. Entonces, desde Ancón, Ventanilla, venirse a trabajar a la parada, les era más lejos, ¿no? Entonces, lo que ha suscitado es que la gente se regrese a la misma zona, ¿no? Y siga viviendo en las zonas de riesgo. Lo mismo ha pasado en Camilaca, ¿no? En Candarave. El viejo Camilaca y el nuevo Camilaca, ¿no? El viejo Camilaca porque esa zona fue reubicada al nuevo Camilaca. En Abancay, Pampayacta, ¿no? El año 2000, en el marco del SINADESI, fue trasladado a una zona porque ya tenía, pues, antecedentes de reptación y deslizamiento de suelos que afectaba al pueblo. A la fecha, 2022, nuevamente el Pampayacta antiguo y el nuevo Pampayacta están pidiendo, pues, la implementación de medidas de reducción de riesgo, porque no se consideró el contexto amplio y poder consolidar ese proceso. Lo mismo pasó en el caso de Mirave, ¿no? La población inicialmente no comprendía qué era el proceso de reasentamiento poblacional, creía que los queríamos sacar de la quebrada porque no había una mala versión de los profesionales que no entendían que ellos estaban acostumbrados a vivir así en el cauce del río. Entonces, y pues el 2019, el mismo fenómeno les impactó y les materializó el escenario que se había identificado. En el caso del volcán Ubinas, ¿no? Querapi, que está a 4 kilómetros del volcán, ya está prácticamente ya casi consolidado en Pampas de Hawái y Rinconada, en Mariscal Nieto. Todavía falta un proceso de saneamiento, de adjudicación de lotes y parcelas para que se consolide su proceso de reasentamiento. El Centro Poblado Tonoaya o Comunidad Campesina Tonoaya, que por condiciones de falta de entendimiento entre sus comuneros, entraron en discusión y a la fecha, pues, están todavía en proceso de sustento del reasentamiento, habiendo identificado ya un terreno en Pampa de Hawái Rinconada el año 2016. Entonces, han pasado 6 años y recién se están poniendo de acuerdo, ¿no? A mitad de este año se pusieron de acuerdo y empezaron a dialogar nuevamente y bueno, ya se terminó el gobierno. Van a tener que volver a reiniciar su proceso, ¿no? Entonces, miren, hay diferentes circunstancias que hacen que este proceso sea complejo. Hay todo un Ingeniero Oscar, en procedimiento. Huancavelica también, ingeniero. En Huancavelica también Así es, tenemos así es, en el distrito de Locroja, Ajollas y Marcayo, ingeniero. así Deslizamiento por es. falla geológica y desde 2013, ingeniero. Y ahorita la gente regresa, como usted dice, ingeniero. Es muy difícil de trabajar con la población y muy difícil de que dejen, o sea, su corral, su casita, sus plantaciones. ¿Y cuánto presupuesto, ingeniero? Hasta aquí se ha perdido. Es un problema de reasentamiento poblacional, ingeniero. Hay que trabajar con Claro, bastante delicadeza, ingeniero. Es mi aporte, ingeniero. claro, así es, gracias, Santos. Pero también tenemos el caso de, ¿cómo se llama? Cachivaja, ¿no? Que sí se resentaron, ¿no? Ahí sí, Ollantaytambo, Ollantaytambo. Ahora llamado Ollantaytambo, ¿no? Pero, Están ingeniero, ¿qué todavía. pasó? Perdón, ingeniero, ¿qué Adelante, pasó? adelante. También es cuestiones políticas, ingeniero. Ollanta Humala estaba en campaña por entonces, ingeniero. Yo era jefe de defensa civil de la municipalidad provincial, no, de la municipalidad provincial de Huancavelica. Pasaba por ahí haciendo su campaña Ollanta y le hicieron pasar, ahí en la carretera había casitas con plástico, todas ciertas cosas. Entonces se paró Ollanta y dijo, pues su comitiva, y dijo, ¿y qué hace esta gente? ¿Y por qué vive así, así? No, es que hay un deslizamiento
hay también derrumbe, por esa misma razón ya nos hemos venido aquí. Y bueno, ¿y qué quisieran? Cuando llegas a ser presidente, por favor, nosotros queremos que reasentarnos. Y bueno, y vamos a llevar el nombre de repente, el nombre de Ollanta o Yaitaitambo. Por esa misma razón, ingeniero, también es cuestiones políticas, ingeniero, aquí que de repente insertan, ingeniero. Por esa misma razón, en Ollantaytambo rápidamente se ha hecho, pero aunque es bastante tedioso, ingeniero, ¿verdad? Claro, gracias Santos, así es. En Junín también tenemos el caso de Puerto Prado, ¿no? Puerto Prado ya está en proceso de traslado, justamente las imágenes son la zona de afectación o la zona afectada de Puerto Prado, donde hubo fallecidos. Esta población ya se está reasentando, tiene su plan aprobado, están ejecutando, están desarrollando su intervención en el marco de la reconstrucción. Han desarrollado toda esta complejidad, ¿no? Así como en el PIR, aquí se desarrollan las etapas. La norma establece 3 etapas. Una primera etapa de sustento de aprobación del reasentamiento, que culmina con la emisión de la resolución del Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros. Una segunda etapa de elaboración y aprobación del plan, que culmina con la aprobación de la resolución directoral del Ministerio de Vivienda que aprueba ese plan. Y una tercera etapa de implementación, monitoreo y seguimiento del plan que asegure el proceso y la consolidación de los proyectos que se formulan. Pero todo esto pues no puede ser tampoco manejado si no hay un proceso de coordinación y articulación donde se consolide los informes técnicos, se conforme el comité y los equipos técnicos, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Porque hay que desarrollar un sinnúmero de informes, ¿no? Para aprobar el sustento del reasentamiento poblacional, para aprobar el sustento, voy a ver por acá, creo que, muy bien, ya. Entonces, miren, ¿no? Para aprobar el reasentamiento poblacional hay que desarrollar un estudio técnico. La municipalidad provincial, en coordinación con el distrito, tiene que elaborar un estudio técnico. Ese estudio técnico tiene 2 informes de evaluación de riesgo. Un informe de evaluación de riesgo de la zona afectada y un informe de evaluación de riesgo de la zona de acogida, donde vamos a llevar a la población. Un informe denominado Identificación y Priorización de Población de Bienes Públicos y Privados para el Reasentamiento Poblacional. Aquí se hace el censo, aquí se hace el catastro de propiedades privadas, el catastro de bienes públicos como colegios, postas de salud, todo lo que es bien público, carretera, lo que haya, ¿no? Infraestructura estratégica. Hay un informe de la identificación de la zona de acogida, ¿no? Cuál es la ubicación, qué hectárea es, dónde está ubicado, quién es el propietario, etcétera, ¿no? Y para poder también elaborar su informe de evaluación de riesgo. ¿Qué medidas de reducción o en este caso de control del riesgo vamos a desarrollar en esta zona de acogida? Porque no todas las zonas de acogida son perfectas, ¿no? Siempre hay que incorporar alguna medida de control. Una de las primeras medidas de control y manejo del riesgo futuro es que tenga su estudio en este caso, de zonificación y uso de suelo, el esquema de ordenamiento urbano, si es un ámbito de centro poblado. Si es un ámbito de expansión urbana, tiene que tener pues todo un planeamiento integral o una asignación de zonificación. Entonces, estos estudios técnicos, ¿cuánto cuesta, no? La estimación del costo del reasentamiento en función a las medidas de reducción que vamos a desarrollar en el ámbito afectado. Esto pues lo desarrollan diferentes equipos, ¿no? La municipalidad provincial con sus equipos de formulación de proyectos, con asistencias técnicas de diferentes entidades, estiman un costo de reasentamiento. Este estudio técnico se eleva a asesoría jurídica de la provincia para que emita un informe legal y asesoría jurídica eleva al consejo, al consejo provincial para que también sea evaluado y mediante un acuerdo de consejo se declare la zona de muy alto riesgo no mitigable, el ámbito afectado, con la propuesta que se viene sustentando el reasentamiento. Entonces, aprobado el acuerdo de consejo, la municipalidad provincial, ¿no? Eleva la solicitud, el oficio, adjuntando el acuerdo de consejo que declara la zona de muy alto riesgo no mitigable, el informe legal y el informe técnico. Lo ingresa al Ministerio de Vivienda para que el programa de nuestras ciudades elabore el informe de viabilidad. Elaborado el informe de viabilidad, lo traslada a CENEPRED para que desarrolle el informe técnico legal
respecto pues a los temas de riesgos, a lo que es la competencia de manejo, de gestión de riesgos, ¿no? Prevención, reducción en el ámbito de intervención. Y luego con la opinión de, todas las opiniones conjuntas se trasladan a la PCM, quien a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial elaboran la opinión técnica favorable y emiten la resolución. Entonces, aquí se aprueba la primera etapa. Se da la resolución y con eso pues se inicia ya ¿no? Todos los informes técnicos que hay que desarrollar, qué cosas necesitamos, ¿no? Hay todo un trabajo conjunto. Aprobado esta primera etapa, ya pues vamos a elaborar el plan, ¿no? Teniendo en consideración todos los antecedentes, hay todo un mecanismo también de coordinación, articulación, de formulación del plan como tal casi parecido como hemos mencionado en el PIR, ¿no? Todo un procedimiento interesante, con formación de un equipo de profesionales de ingeniería, arquitectura, derecho, sistemas de información que van a ayudar a desarrollar toda esta propuesta de diagnóstico, formulación y aprobación del plan. Mecanismos de preparación del plan, hay una estructura básica del plan de reasentamiento, hay todo un procedimiento de consulta que se hace entre el Ministerio de Vivienda y CENEPRED para su aprobación. Luego ya entra el proceso de implementación, ¿no? Esta aprobación del plan ingresa al órgano técnico, al Ministerio de Vivienda, quien solicita opinión a las instancias competentes, ¿no? Si hemos propuesto ejecución de repente a los programas de vivienda, de saneamiento urbano, rural, etcétera, si hay alguna duda que está manifiesta o no está clara, solicita opinión de corresponder, o en todo caso, si no hay necesidad, pues ya da la viabilidad y aprueba, ¿no? Y también a CENEPRED, ¿no? Si pide una opinión para que emita la resolución de aprobación. Pero para que proceda esta aprobación, ¿no? Entonces, debe haber sido aprobada la solicitud del correspondiente reasentamiento poblacional. O sea, no puedo hacer el plan mientras no me aprueben la solicitud. Eso es lo que menciona. Entonces, se ejecuta el proyecto con su programa de inversiones. Este programa de inversiones ya pues va al proceso de financiamiento, ¿no? Entonces, todo este proceso de financiamiento va a permitir ir implementando los proyectos en la zona de acogida, ¿no? El movimiento de tierras, en este caso el ente ejecutor, dependiendo, ¿no? Si hay un acuerdo para que sea ejecutor el distrito, la provincia, la región o parte de algunos sectores, se ejecuta, ¿no? Y enmarcado en las actividades de la 068 y otros programas presupuestales. Vuelvo a repetir, la 068 no siempre financia todo, ¿no? Y esto hay que hacer todo un proceso de financiamiento, de gestión financiera, y para eso pues hay todo un proceso también de seguimiento, ¿no? Que del reasentamiento poblacional a nivel de las entidades intervinientes, ¿no? Tienen que tener todo un proceso de sensibilización, el monitoreo de este plan al nivel regional, nacional, y todo ese input de resultados que se vienen dando para que pueda tener conocimiento la población que se está ejecutando, porque no necesariamente está pues cerca a la zona de acogida, ¿no? A veces está a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y hay que hacerle toda esa comunicación, llevarlos a ver lo que está sucediendo para que vean que hay un proceso tangible de poder trasladarlos a zonas seguras y esta población pueda también acompañar en el proceso. Entonces son algunas imágenes de lo que se viene desarrollando en Satipo, ¿no? Con el programa Trabajar Urbano han iniciado ya debe estar culminada la Plaza de Armas, Palacio Municipal han iniciado la construcción, algunas entidades educativas a través del proceso de reconstrucción del PIR han gestionado financiamiento, Electrificación Rural está desarrollando el expediente y va a financiar la ejecución. El saneamiento ya está incorporado y comprometido en el programa de inversiones 2023 de la reconstrucción con cambios para su financiamiento. La edificación de la UGEL también está comprometida en el marco de la reconstrucción. El tema de vías nacionales, la ampliación de la sección vial está comprometida con Provías Nacional para asegurar esa vía nacional, porque ha habido un cambio de trazo por el proceso que se viene dando en el ámbito de la zona de acogida. Y bueno, pues es todo lo que se viene desarrollando. Aquí también hay un conjunto de entidades comprometidas, quienes son competentes. El gobierno local, provincial,
con el distrito es la entidad competente de implementar el proceso. Necesita el apoyo del gobierno regional para constituir el mecanismo de coordinación y articulación, que es en este caso el Comité para el Reasentamiento Poblacional, ¿no? Y recibe la asistencia técnica de Cenepred, del Ministerio de Vivienda, del INDECI, porque hay que hacer acciones de gestión reactiva continua en la zona afectada, mientras desarrolla la implementación del reasentamiento, la SBN para poder dar informes de disponibilidad de terrenos, yo en todo caso, coordinadamente con el gobierno regional, ver si esos terrenos son de libre disponibilidad o ver otros mecanismos de solución para el tema de los terrenos. En la presidencia del Consejo de Ministros ya sabemos que es el que da el acto resolutivo de aprobación de la solicitud, no interviene en los comités, simplemente como órgano rector genera la articulación, ¿no? Desde parte de Cenepred Indesi, ¿no? Y aquí tenemos otras entidades que también son participantes, energía y minas en el caso de electrificación, educación para el caso de infraestructura educativa, salud para el tema de infraestructura de salud, Ministerio de Cultura con opiniones técnicas respectivas al CIRA, opiniones técnicas respecto a comunidades campesinas nativas, Ministerio de Transportes a través de sus órganos ejecutores, Provías Nacional, Provías descentralizado, o de manera coordinada con la provincia, con el Instituto Vial Provincial, que también tiene a cargo las vías locales y también, en este caso, creo que son las del ámbito de centro poblado, ¿no? Los caminos rurales. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a través de su dirección de seguimiento de población migrante o población que ha sido, vamos a decir, trasladada o está en proceso de traslado, tiene pues todo un seguimiento. MIDIS a través de los programas sociales y CISFO, el acompañamiento que tiene que dar. Ministerio del Ambiente, en temas de su competencia para la sostenibilidad ambiental en el ámbito afectado, a través de la implementación de los PIGARS, de infraestructura estratégica, de infraestructura verde, ¿no? O coordinadamente con áreas naturales protegidas, etcétera, dar opiniones. Ministerio de Economía y Finanzas, el mecanismo de financiero, asesoramiento respecto a eso, de la disponibilidad de lo que es el canon, sobre canon, regalías mineras, otros programas presupuestales. Y los órganos técnicos que participan con opinión, ¿no? Que forman parte de los comités, dependiendo del fenómeno que se utilice, y en el ámbito también que queremos ocupar, si necesitamos opiniones técnicas específicas de los entes técnicos, los involucramos en el proceso. Estas entidades pueden, pues, vamos a decir, intervienen en esta instancia de coordinación y articulación que es el Comité de Reasentamiento Poblacional, ahí bajo el liderazgo del gobierno regional, es que pueden coadyuvar al proceso. Este comité está conformado por el gobierno regional, el gobierno local provincial, el gobierno distrital, representantes de la población, instituciones técnicas científicas, como les mencionaba, que van a coadyuvar a que todo está, a consolidar, a que el equipo técnico que se constituye, ¿no? O el responsable del programa de reasentamiento poblacional, unidad operativa, unidad ejecutora, etcétera, consolide el expediente y puede hacer todo el proceso, ¿no? de ejecución e implementación del reasentamiento poblacional. Miren, eso es lo que hemos querido compartir. Este es un proceso mucho más complejo, donde pues prácticamente tenemos que desarrollar todos los procesos, ¿no? En este caso, en el marco de la reconstrucción, mientras desarrollamos la implementación de la recuperación definitiva, hay que seguir haciendo pues el monitoreo de los peligros, hay que seguir haciendo el acompañamiento social y se trabaja de la mano pues también con el componente reactivo, ¿no? Ante una situación inminente de que se materialice el riesgo, ¿no? O el peligro se manifieste en desastre, poder acompañar a la población en actividades de evacuación, etcétera, ¿no? Entonces, todo un conjunto de acciones que requiere pues un amplio, vamos a decir, dinamismo que debe tener el profesional, ¿no? Y la proactividad para poder que esta complejidad no lo agobie, ¿no? En realidad, pues eso es lo que queremos, que
que muchos profesionales puedan adquirir el conocimiento de manejo articulado, en este caso, de estas situaciones bien complejas, ¿no? Entonces, poder sentarse a las mesas técnicas y poder conducir estas ideas de solución, se requiere ese tipo de profesionales, ¿no? Que puedan articular las diferentes acciones y puedan lecturar también estas diferentes propuestas de solución que se tienen en los diferentes programas presupuestales. Entonces hay que tener una lectura amplia de todo eso. En verdad, pues, esta es una experiencia que va a enriquecer también el carácter del profesional. Por eso redundo de que la gestión de riesgo de desastres no es de un solo profesional, no es de una sola unidad operativa. Entonces hay un equipo completo de profesionales de diferentes disciplinas que acompañan a este proceso y que tienen que darle el respaldo a su autoridad para que él también pueda darles ese respaldo político, institucional, ¿no? Al punto de poder lograr ese compromiso político de asignación de presupuesto, de diferentes necesidades que se gestionan de manera articulada en los 3 niveles de gobierno. Bueno, eso es lo que se ha querido compartir. Quedo a disposición de ustedes si hay alguna consulta, pregunta, algo que podamos ampliar. Tengo el encargo también de poder decirles que la práctica que se iba a tomar el día de hoy, se va a tomar el día miércoles, ya a través del chat que tienen ustedes les van a comunicar la hora, lo que les da tiempo de poder revisar un poquito más la bibliografía, la información que se comparte, ¿no? Y que ustedes puedan pues también medir qué cosas, qué conocimientos han podido adquirir y es eso, ¿no? Lo que se busca con esta evaluación es que ustedes también puedan un poco reforzar algún punto que no lo hayan podido entender, revisando la bibliografía, revisando también el video que se comparte en las plataformas. Bien, eso sería todo. Yo quedo atento a las preguntas. Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Adelante. Buenas noches, expositor. Mire, estaba escuchando su clase muy buena, muy didáctica. Como ya lo habían dicho al comienzo de la clase, de que la práctica de día lo iban a tomar el día miércoles, pero una sugerencia, ¿no? Yo particularmente, yo salgo a trabajar a las 5:30, 6 de la tarde del Callao hasta San Juan Lurigancho, prácticamente son 2 horas y un poquito más, si es que cuando no encuentre tráfico. Entonces, yo sugiero, ¿no? Si podrían hacer el examen a las 8:30, si podría hacer ¿no? La excepción o algo factible a partir de esa hora, ¿no? Sí, yo creo que es cuestión de coordinar y vamos a trasladar tu recomendación y seguramente les van a responder a través del chat de Porque manera que nadie se afecte, ¿no? claro, porque la mayoría de nosotros trabajamos y prácticamente todos casi salimos entre 5:30, 6, 6:30, y el tráfico hacia el hogar no, ahí va mucho, vamos a quedar en el aire. Gracias, Kevin. Vamos a trasladar tu inquietud, no te preocupes. Seguramente van a adoptar la mejor hora para que tampoco no se vean afectados. Listo, Bien, muy agradecido, listo. Epóxito, muy No agradecido. tienes por qué. Muchas gracias también. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Si no, ya para dar por concluida esta sesión. Y bueno, agradecerles por su paciencia y por también el esfuerzo que hacen en poder seguir capacitándose. Ingeniero Oscar, ¿cuándo es el examen, perdón? El miércoles, Santos. Miércoles a las 8. Seguramente, miren, coordínenlo en el interno por el chat. Claro. Su coordinadora les va a definir. Esta grabación también les va a ayudar a que definan exactamente y bueno, ya bajo todas las consideraciones que están ustedes planteando, seguramente les va a dar la solución. Ya no se preocupe. Gracias, ingeniero, por el alcance. Muy Listo. buenas noches. Ok, muy buenas noches. Bien, entonces estamos en coordinaciones y agradecerles nuevamente y que tengan un buen fin de semana, aunque ya se está acabando, ¿no? Muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Cuídense. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.